una necesidad de nosotros llegar a la casa del Señor. Necesito llegar. Me recuerdo que, y no lo tome como algo doctrinal, pero me recuerdo que una vez fui de vacaciones y estuve como 2 semanas, ¿verdad? Cuando podía. Y me recuerdo que en esas 2 semanas no pude congregarme. Y cuando llegué a la iglesia, llegué con un hambre, un deseo. Y cuando llegué a esa iglesia, la iglesia donde yo estaba no estaba abierta. Y fui a una que conocía, y cuando llegué el culto era de niños. Estaba dirigido por puros niños. Pero cuando pasó aquel predicador, aquella cosita tan pequeñita, aún de eso me llenó el corazón. Porque a manera como él podía, estaba hablando del Señor. Amén. Y ojalá, yo lucho con esto por tanta responsabilidad, pero siempre quiero llegar a la casa del Señor y decirle, Señor, me lo quiero disfrutar. Y ojalá y usted se lo disfrute, porque esto solo es para sus hijos. Amén. Parte de nosotros también darle culto al Señor es a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y mire que quiero compartir una lectura. Antes de ello, yo quiero saludar también a la familia que todavía nos está viendo por los medios sociales. Tenemos todavía mucha familia, Facebook, YouTube, que todavía no pueden llegar, así que Dios me los bendiga. Algunos todavía se están recuperando de enfermedad y todo eso. Sigamos orando, amén, para que todo esto vuelva otra vez, si cabe, ¿verdad?, a la normalidad. Volviendo a lo de las ofrendas, quiero compartir una lectura que se encuentra ahí en Lucas capítulo 11, el versículo 42, esto un versículo nada más, no tiene que buscarlo, pero me llamaba la atención porque nosotros cuando ofrendamos o cuando diezmamos, no es que nosotros estemos comprando algo, no hay nada que nosotros podamos comprar, ni tampoco muchas veces lo damos para recibir algo. Y lo que me llama la atención de esta lectura es que un día el Señor Jesús está, como siempre, siendo confrontados por los fariseos. Y ellos veían esto de dar como un medio de ganarse algo, como un negocio. Y creían que con esa parte ellos cumplían con algunas cosas. Pero mire cómo lo dice el Señor en Lucas 11, 42, o sea, hablando con ellos. Y les dice, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Mire, ellos querían cumplir con aquello, ¿verdad? O mejor dicho, querían cubrir la justicia con los diezmos. Y el Señor no los para de hacerlo. Él da la orden que hay que hacerlo. O sea, nosotros también lo hacemos por ordenanza. Pero entonces viene Jesús y le dice, porque esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, está bien que lo hagan, tienen que diezmar, pero la justicia también va por encima. ¿Vio eso? Porque hay personas que muchas veces dicen, no, esto es del Antiguo Testamento. No, mi hermano, la diferencia del Antiguo Testamento es de que antes era, por decir así, obligatorio y muchas veces era hasta más. Ahora no, ahora es siempre por obediencia, pero es por agradecimiento, porque ahora nosotros entendemos, amén, lo que Dios, como dijeron mis hermanos, cuánto Dios provee en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué no inclina sus rostros conmigo, por favor? Y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y vamos a incluir también alguna necesidad, cualquier cosa que el pueblo esté pasando. Tenemos esa libertad de nosotros acercarnos al trono de Dios con toda confianza. Amén, Padre. Te damos gracias, Dios eterno, por esta oportunidad que nos das de estar aquí presentes. Gracias por la oportunidad, Señor, de nosotros expresar nuestro agradecimiento. Recibe estas ofrendas, estos diezmos, y te damos gracias, Señor, porque es una manera de nosotros también participar en este gran llamado, el expander tu obra. Nosotros entendemos, Señor, de que para todos hay gastos, para todos se necesita contribución, y te pedimos que tú recibas de una manera humilde, Señor, nuestra pequeña aportación para ello. Te pedimos por alguna necesidad, si algún hermano está pasando por necesidad de trabajo, sé tú abriendo las fuentes, Señor. Sé tú abriendo las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Recibe estos diezmos y ofrendas en el nombre de Jesús. Decimos todos amén.
Amén. Vamos a dar, ¿verdad? Con alegría. Veo algunos rostros nuevos y siempre, ¿verdad? Nos honran todas las personas con su visita y a todas las visitas, ya sea una, dos, tres veces, le damos la bienvenida. ¿Y por qué no un aplauso? Amén. Sean bienvenidos de veras. Bienvenidos a la casa del Señor. A mí me motiva todo esto porque aunque nuestro grupo por el momento es pequeño, no quiere decir que la iglesia del Señor es pequeña. En todas partes del mundo, algunos a esta hora, otros a una hora distinta, pero hay millones y millones de personas que le están rindiendo culto al Dios verdadero. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Y eso es muy lindo, amén. Antes de entrar al mensaje de la palabra, solo quiero anunciarles o recordarles que hoy tenemos bautismos, amén. Y vamos a estar por aquí en el edificio principal a las 3 de la tarde y vamos a estar celebrando con estos hermanos que se van a bautizar. Y en verdad es una victoria, amén. El que una persona llegue a esa decisión y ahora con todo entusiasmo hacer una declaración pública delante de Dios y delante de testigos, que muere a esa vida pasada y ahora es una nueva criatura, un nuevo ser, amén, qué lindo. Muy bien, mis hermanos, vamos a hacer otra vez una oración y esta vez es para pedirle a nuestro Señor, como Él lo sabe hacer a través de su Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento, que prepare nuestro corazón y que la palabra del Señor fluya con toda libertad. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces hay interrupciones, hay preocupaciones, la persona muchas veces viene con tanta carga, pero es tan importante que nosotros hagamos un esfuerzo. Ya estoy aquí, se va a oír la palabra del Señor y vamos a meditar en qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Y Él lo sabe hacer, ¿verdad que sí? A través de su palabra, Él lo puede hacer. Oramos, Padre. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia. Y te pedimos, Dios eterno, que seas tú hablando a nuestras vidas como tú lo sabes hacer. Prepara, Señor, todo nuestro ser y permite, Señor, que este mensaje transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Decimos todos amén. Muy bien. Continuamos con las parábolas. Y hoy vamos a comenzar con una parábola, estudiando yo esto. Comenzamos con una parábola que ha sido catalogada como una de las mejores historias cortas que hayan existido. Y no me sorprende, salió de nuestro Señor Jesús. Y es la parábola que comúnmente nosotros conocemos como el hijo pródigo. Mire que si nosotros vemos este capítulo que leímos algunos versículos, en este capítulo dice, o más que todo, dice de que si usted lee el último versículo del capítulo 14 de Lucas, el Señor vuelve y repite una frase que es muy común. Y Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Así terminó el capítulo 14. Pero después entra este capítulo 15 y en el capítulo 15 de entre nosotros vemos cuál era el grupo que escuchaba al Señor Jesús. Y entre este grupo dice que estaban los publicanos y también estaban los pecadores. Y lo irónico de todo esto es de que los líderes religiosos, los fariseos, los escribas criticaban al Señor Jesús. Porque cómo era que Él aceptaba a estos pecadores, los recibía y no solamente eso, los recibía y hasta comía con ellos. Mire, esa era la crítica. Ojalá y de veras, se lo digo como hermano, como iglesia, ojalá y nosotros nunca lleguemos a cometer ese error. Que porque una persona no es exactamente como nosotros, que la rechacemos. No, como lo hemos dicho en otras ocasiones, en vez de nosotros verlos como enemigos, debemos de verlo como nuestro campo misionero.
¿cómo es que yo entonces puedo ayudar a esa persona? Esa es la meta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y mira qué cosas, que este grupo por el cual el Señor estaba siendo criticado, los publicanos, eran catalogados como traidores, porque recolectaban, no diezmos, los impuestos de su mismo pueblo y lo llevaban a los romanos, sus enemigos, traidores. Y también menciona los pecadores. Los pecadores era todo aquel grupo despreciado por la sociedad, prostitutas, corruptos, etcétera. Y lo más triste es de que, de acuerdo a la tradición de estos líderes religiosos, la tradición rabínica no les permitía el ellos aceptar a estas personas ni juntarse con ellos. Pero había otra cosa, que tampoco se les permitía a este grupo de personas escuchar la ley para que fueran restaurados. En otras palabras, no había esperanza. ¡Qué triste! Pero entonces cuando llega Jesús, Jesús sí se le acercaba a ellos. Me imagino ellos con miedo. No, él iba donde estaba. Y les hablaba del arrepentimiento y les hablaba del evangelio. Porque ¿y qué cosa? Fíjense que cuando les hablaba y cuando él hacía esto, lo catalogaban como uno de ellos. Este tiene que ser también un pecador. Y qué ironía, porque en este capítulo 15 lo que el Señor está mostrando es de que Dios se regocija cuando un pecador se arrepiente. Ese era el regocijo del Padre. Por eso era que el Señor constantemente estaba hablando del arrepentimiento. Y a aquellos líderes simplemente no les interesaba que las personas se arrepintieran. ¿Sabe por qué era eso? Porque todavía no tenían el amor de Dios. Y era triste. ¿Sabe por qué era triste? Porque ni siquiera ellos eran salvos. Y no eran salvos y tampoco le permitían a los demás que fueran salvos. Y ese es el punto de este capítulo 15. Hay un tremendo regocijo por el arrepentimiento de un pecador nada más. ¿Por qué? Porque es de la manera como Dios valora nuestras almas. En una manera individual. No en el montón. Ahora, para mejor comprensión, antes de que leamos esta parábola, para que la entendamos, algo que nosotros debemos de recordar es que en ese tiempo, la sociedad de ese tiempo se enfocaba mucho en lo que es la honra o lo que era honorable. Entonces practicaban, o sea, eso era algo que los consumía. Ellos practicaban o fuertemente practicaban lo que era honroso y desechaban todo aquello que pudiera causar vergüenza. Llegaron al punto de simplemente evitar personas quien les podía traer mala reputación. ¿Se acuerdan de la abuela? Dime con quién andas. Sí, ellos evitaban esto. Por eso era que criticaban también al Señor Jesús. Ahora, oiga esto, mire qué tremendo. Si esto se daba en la sociedad campesina, imagínense cuánto impacto hacía en la alta sociedad o en estos líderes religiosos. Pero claro, el Señor no se quedaba callado. El Señor los criticaba. Y él mismo lo dice, que por fuera se veían muy lindos. Pero por dentro de ellos dice que había podredumbre. Y era una manera tajante del Señor marcar la hipocresía que había en ellos. Qué triste, ¿verdad? Con todo esto, entonces, el Señor viene y les presenta esta parábola. Y para ellos, cuando la escuchan, es una parábola incomprensible, una parábola extraña. Una parábola que para ellos iba en contra de todo lo que consideraban honroso. No podían creer cuando el Señor Jesús les empieza a mencionar esta parábola. ¿Tiene su Biblia abierta? Lucas 15, 11 al 32. Así bien rápido, dice:
Vamos a leerla toda para que entienda más o menos lo que dice la parábola. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Qué historia, ¿verdad? Pero mire qué tremendo, porque desde el principio esta parábola comienza con algo increíble para ellos. El que el hijo menor viniera a su padre demandando su herencia, esto era deshonroso. Era falta de respeto, porque la herencia se recibía solo cuando la persona decía bye bye, ¿verdad? Eso era. Ahora, el hacer algo así era como desear que su padre estuviera ¿qué? Muerto, eso era. Era como decirle al padre: padre, me estorbas. Y lo que ahora quiero entonces es que me des lo que me corresponde, que era lo que quería. Él quería independencia. No le interesaba la familia, quería tener libertad para hacer lo que él quería. Ahora, no era que estaba pidiendo sus bienes para invertirlos, para hacerlos producir para su familia. No, era un capricho muy personal. Eso era lo que quería, satisfacer sus deseos personales. ¿Y por qué no? Carnales. Ese era el motivo. Ahora, esto para la sociedad, acuérdese de la honra, para ellos era inaceptable. No cabía. Y si algo como esto ocurría, lo que se esperaba es que viniera el padre, yo no sé si usted ha oído esa frase, pero le daba una cachetada bien acomodada. Y aparte, también al hijo hasta se podía castigar públicamente. Eso era lo que algo así demandaba. Porque este padre, ante todo, tenía que defender su honor. Pero él responde con algo considerado también deshonroso para ellos. Ya que viene él, dice que el padre, ¿qué fue lo que hizo? Le repartió los bienes. Imagínense cómo estaba la audiencia. ¿Qué clase de familia es esta?
un hijo malcriado y un padre sin honra. Mire que en algunas ocasiones era aceptable que se le diera a un hijo su herencia por alguna necesidad especial, pero jamás por simples deseos caprichosos o deseos carnales. Se dice que la responsabilidad, para que vaya siguiendo la historia, la responsabilidad del hijo mayor era de él en encargarse de asuntos como estos. Pero en la historia tampoco el hijo mayor estaba presente. Y eso también era deshonroso para la historia, lo que está contando Jesús. Nadie calificaba como honroso en esta historia. Miren que en el versículo 13 dice que no muchos días el hijo vino y juntó todo y se fue lejos a una provincia y lo desperdició todo. Se va a un lugar lejano. ¿Verdad que esto es muy común en la persona que anda en rebeldía? Normalmente se va a un lugar donde nadie lo conoce, donde nadie le pueda llamar la atención, donde nadie le diga nada. Mire que según la tradición, cuando algo como esto ocurría, dice que literalmente en aquella casa donde había salido un hijo de esta manera, se celebraba un funeral. Y es por lo que vemos ahí en el versículo 24, dice, mi hijo muerto era. Para la familia, por la rebeldía de él, quedaba como muerto. Qué triste, ¿verdad? Él fue entonces, dice que gastó todo. Y es de ahí donde viene el término pródigo. Pródigo es simplemente una persona que desperdicia todo, que lo gasta todo. Eso es. Ahora, más tarde, el hermano mayor le recuerda a su padre, ¿dónde fue que lo gastó? Y dice que lo gastó ¿dónde? En rameras. Quiere decir entonces que este muchacho se fue movido por su carnalidad, por sus deseos carnales. Eso fue lo que lo llevó a hacer algo como esto. El versículo 14 dice que cuando ya había gastado todo, vino un hambre. Y literalmente aquel muchacho se volvió un pordiosero. El versículo 15 dice que se arrimó a un ciudadano de aquel lugar, ni siquiera fue invitado. No sé si de ahí es donde viene la palabra arrimado. Ni siquiera, no fue invitado por él, ni tampoco fue para ayudarlo. Todo lo que quería era deshacerse de aquel muchacho. Y entonces dice que lo mandó a apacentar cerdos. En nuestros días, si usted va a uno de esos países árabes, ni siquiera hay crianza de cerdos, porque para ellos es algo abominable. Ni siquiera está en su dieta. Para colmo de males, dice que se deseaba él llenarse comida de los cerdos. Y ni siquiera eso le daban. Los que están oyendo esta historia dicen, eso era el colmo. No había un israelita que hiciera algo como esto. Seguro que ellos estaban impresionados. Nunca antes habían nosotros un israelita. Mire que para ellos era demasiado. Porque después de aquel muchacho ser un muchacho rico, ahora estaba compitiendo con la comida o compitiendo con los cerdos por la comida. Pero el versículo 17 dice que si no lo hacía, moriría de hambre. Así era tan terrible la cosa en esos lugares. Ahora, sabemos que no toda la gente en nuestros días llegan a un extremo como este hijo pródigo. ¿Cuál? El que una persona deseche a su familia de esta manera o que deseche la misma sociedad o que se envuelva en su lujuria hasta el grado de llegar a convertirse en un moribundo. Sabemos que no todo el tiempo, ¿verdad? Son estos extremos. Pero mire que el Señor lo hace para darnos a entender a nosotros dónde nos deja el pecado. Nos deja hambrientos. Nos deja sin esperanza, literalmente nos deja perdidos. Pero también la historia es tan muy de Dios, porque nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que Dios puede hacer con una persona que ha caído tan bajo.
aunque en la mente de estos fariseos era preferible que este muchacho se muriera ahí con los cerdos. Eso era lo que él se merecía. Pero en el versículo 17 nos dice que él entonces volvió en sí. Era como que el muchacho había despertado. Y cuando despierta, entonces se da cuenta de lo que era su condición. Y mire qué lindo, porque es el cuadro del verdadero arrepentimiento. Cuando una persona se da cuenta lo bajo que ha caído. Y oiga lo que ahora él entiende, ahora que recapacitó. Ahora que entiende quién es Dios. Él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mira que es interesante que el joven escoge una de las posiciones más bajas de los trabajadores de su padre. A un jornalero. Y aún ese, dice la palabra, que reconoce que tenía en abundancia. Normalmente para un jornalero era bien difícil mantener su familia. ¿Por qué? Porque muchas veces era contratado y muchas veces no. En Levítico nos dice de que cuando se contrataba a alguno, al final del día se le tenía que pagar. Porque su familia dependía de ese sueldito. ¿Todavía nosotros lo vemos? Todavía. Pero aquí podemos ver lo generoso que era el padre de este muchacho, porque ellos tenían suficiente. En otras palabras, mire qué cosa, cuando él recapacitó, reconoció la bondad de Dios, la bondad de su padre. Mira el versículo 18, ¿qué es lo que dice? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El discurso que él llevaba planeado, el versículo 19, mas ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Mira que según la costumbre, esto era vergonzoso, porque todo esto que este muchacho iba a hacer, tenía que hacerlo en público, delante de todos. Tenía que humillarse para poder comenzar a levantar la honra de su padre. Aparte de esto, tenía que trabajar muchos días para poder volver a ganarse la posición que él tenía. Tenía que ganarse la reconciliación, por decirlo así. Pero algo de nosotros aprender de este joven es que él reconoce lo que es la seriedad de su pecado. Y él dice, he pecado contra el cielo. En otras palabras, él entendía que había ofendido ¿a quién? A Dios. Ese es el asunto. Mire que esto es importante porque el sacerdote Elí, ahí en Primera de Samuel, el capítulo 2, él dice algo tan importante. Y mire cómo lo pone. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. No hay problema. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Eso está fuerte. Esto es importante porque entonces cuando una persona entiende esto y cuando viene al Señor, no viene con orgullo, no viene demandando posiciones. Él viene en una posición humillante, esperando la misericordia de Dios. Porque Dios tampoco está obligado a perdonarnos. No está obligado. Y esto es lo que este muchacho reconoce. Así que se levantó y se dirigió rumbo a aquella comunidad de donde él había salido. Hasta el momento, a lo mejor todavía estaba sucio, maloliente. Y lo más seguro es que cuando los fariseos escucharon esta historia, han de haber dicho, por fin la historia empieza a tener sentido. Porque eso es lo que un irrespetuoso necesita hacer. Ir con su padre y humillarse. ¿Y qué es lo que aquel padre va a hacer? Bueno, para los fariseos no había otra cosa más que defender su honor. Y la manera era más o menos así, según ellos.
Dice que se le avisaba al padre que ya había llegado el rebelde. Después el padre dice que no lo atendía ahí rapidito, sino que dice que se esperaba unos días antes de verlo. El muchacho todavía apestoso, maloliente, ¿verdad? Yo no sé qué palabra usted usa, pero ¿qué era? Lo que él estaba haciendo era de que él tenía que humillarse, tenía que aprender. Después entonces de varios días el joven tenía que llegar ante él y posiblemente doblegarse y besarle aún los pies. ¿Por qué? Porque venía el padre, tenía que mostrar quién era la autoridad. En el momento posiblemente lo castigaba y posiblemente también era un castigo público, unos azotes para que aprendiera. No sé por qué, pero me recuerdo mi niñez. Después de esto nos dice la historia que él tenía que trabajar para poder ganar su posición. En otras palabras, no había reconciliación si no había restitución. Tenía que pagar. Pero vea lo que pasa en el versículo 20, no sé si tiene todavía su Biblia. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió hacia él. Imagínese la cara de los oyentes. Podríamos deducir esto de la historia, de que si el padre salió al encuentro a buscarlo, era porque siempre lo andaba buscando, o era porque siempre estaba esperándolo. Y el padre hizo lo que nadie se esperaba, salió corriendo. Para la tradición judía o para esta gente, esto no solamente era deshonroso, sino también vergonzoso. Un hombre de una estatura como esa no corría, él caminaba. Pero a este padre, esto es lo lindo, a él no le importó el ser visto por los demás. Y ni tampoco le importó traer la vergüenza hacia él. Y es hermoso porque se dice que lo hizo para que la vergüenza no cayera sobre su hijo. Y antes que llegara a aquella villa, lo salió a encontrar allá en secreto, para que no fuera avergonzado delante de los demás. Y dice que se echó sobre su cuello y lo besó. Según la tradición, dice que cuando un padre recibía a los hijos con alegría, dice que los besaba repetidamente en su cabeza, beso y beso y beso. Me recuerdo cómo yo beso a mis niñas. Y así le doy besos por la cabeza y las empujo con besos. Quiere decir entonces que el padre no se avergonzó de este hijo. ¿Sabe en qué se envuelve todo esto? Hay una palabra. Esa palabra es gracia. Y era una palabra que para aquellos líderes no existía. Y ni tampoco la recibieron. ¿Sabe por qué? Porque en ellos había autojustificación y había dureza de corazón. Pero hay un detalle ahí en el versículo 21. Miren lo que ocurre cuando viene el hijo y se confiesa con el padre. Viene y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si nota, hay algo que le faltó. Ese no fue el discurso que había planeado. A él le faltó decir: hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué fue esto? Porque ya no había necesidad. La Biblia dice de que el padre lo interrumpió y le dijo a sus obreros, a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Vio lo que ocurrió? El padre simplemente lo vistió de gracia. Él no tuvo que trabajar, él no tuvo que hacer nada. Y eso en verdad es lo que el pecador necesita. Eso es todo lo que necesita. Que haya un arrepentimiento genuino.
y lo demás lo hace el Padre. Y eso era lo que les irritaba a estos líderes, de que cómo era que Jesús se le podía acercar a la plebe, a la chusma, con el mejor de mis idiomas. Y cómo es que podía comer con ellos. ¿Sabe qué es lo que nosotros vemos aquí? Un escritor lo puso de esta manera. Y dice, ese era nuestro Padre, humillándose en Jesucristo, llegando al nivel de nosotros, para poder Él entonces llevar aquella vergüenza que nosotros la merecíamos. Él la llevó a la cruz del Calvario. Pero Él lo hizo con amor. Porque nuestro Padre encuentra regocijo en cada persona que procede al arrepentimiento. Y es muy triste que el mundo no lo vea así. Que no vean que Dios en verdad está interesado, tiene un interés profundo para salvarnos. Y Él ya lo mostró. ¿Verdad que sí? Es hermoso que el padre no espera nada para restaurar la relación con su hijo. Él dice que le den el mejor vestido, el que él mismo usaba. Eso dice la tradición. Y que le ponga un anillo. Ahora lo estaba identificando automáticamente con su familia. Y también le daba autoridad aún sobre los bienes. Y le dice que le calcen los pies porque él no es un esclavo. Una restauración completa. Mire, y no se detiene ahí, hay que celebrar. Ve el versículo 23, dice, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y esto es lo que Jesús dijo. Yo no sé si tiene su capítulo abierto ahí en el versículo 7. A eso es lo que Él se refiere. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Un detallito. Mire que esta celebración no es para el hijo. El hijo ya fue restaurado, el hijo ya fue vestido, el hijo ya recibió tanto que no merecía. Pero la fiesta es para el padre. Él es el que se está regocijando, porque Él es la fuente de la alegría. Él es el que tiene contentamiento, porque antes o alguien antes estaba muerto y ahora es revivido. Y el Señor lo dice. Él no se satisface en la muerte de los impíos, porque ¿para qué le sirven? Para nada. Qué triste, ¿verdad? Y el Señor sigue insistiendo en querer salvarnos. Mire, si hay algo interesante en el, bueno, para mí todo es interesante, ¿verdad? Pero vea el versículo 25, ahí ocurre algo. Y es que su hijo mayor dice que estaba en el campo, y su padre, entonces, quiere decir que su padre no le avisó. Aunque él era el que tenía que estar realizando eventos como estos, él tenía que estar a cargo. Lo que indica aquí entonces es que tampoco el hijo mayor tenía relación con su padre y menos con su hermano. Estaba enojado porque había llegado. La cosa es que cuando llegó a casa dice que oyó el party. Hey, ¿qué está pasando ahí? Y preguntó y ya se le dijo que su hermano había llegado y que su padre hizo matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Como hermano, él también tenía que regocijarse, porque literalmente su hermano estaba muerto. Pero dice el versículo 28 que no quería entrar. Y sabe una cosa, es ahí, en la parábola, donde ahora aparecen los fariseos. El hermano mayor, eran ellos. Ellos eran aquellos que se enojaban porque Jesús recibía a los pecadores. ¿Sabe una cosa? Ellos eran los del versículo 7. Ellos eran aquellos 99 que no necesitaban arrepentimiento. Una manera de traducirlo, ellos son los 99 que simplemente no querían arrepentirse, porque en sus propios ojos ellos eran justos y eran perfectos y se igualaban a Dios.
Qué triste, ¿verdad? Es una ironía porque el hijo mayor estaba tan perdido como el hijo menor. Por eso la historia se llama, es un dilema, el dilema de dos hermanos. Ellos eran tan pecadores como aquellos publicanos, y aquellos pecadores estaban en el mismo nivel. Mire que esto es tan triste porque hay personas que se encuentran lejos de Dios y obviamente están perdidas. Pero también hay personas que están cerca y también están perdidas. Qué terrible. Cerca porque eso era lo que ocurría con este grupo, legalistas, religiosos, y estaban perdidos. Ahora, para los fariseos, el hermano mayor era el que tenía sentido en esta historia. Para ellos, él era el que tenía derecho a enojarse. Pero la historia vuelve a dañarse, según ellos. Porque en vez del padre entenderlo, después de que vio al hijo mayor, mi hijo, estás enojado, yo te entiendo, yo te comprendo. En vez de él comprenderlo, le explica lo gozoso que está porque su hijo menor ha regresado. Y aparte de eso, dice que lo invita a entrar a la fiesta, entienda eso. Entra a la fiesta, ven, vamos a regocijarnos. El verso 29. Dice, mas él respondiendo dijo, he aquí tantos años te sirvo. Ni siquiera le dijo padre. Falta de respeto. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire qué tremendo. Si usted analiza la lista de las cosas que él hacía, ¿sabe lo que él está nombrando? Él está nombrando sus obras. Esto es lo que yo hacía. Y mire lo que él dice, y nunca te he desobedecido. ¿Ven el engaño que ellos vivían? Amén. Vivían en un engaño. Nunca, dice, yo te he desobedecido. ¿Sabe quién decía eso? El joven rico. ¿Se acuerda cuando llega donde Jesús y le dice, todos esos mandamientos desde niños, yo los he cumplido? Imposible. Imposible. Pero esa era la manera como ellos pensaban. Y viene y se queja. y le dice, a mi hermano menor, este que gastó, que disfrutó todo en rameras, le diste el becerro gordo, y a mí ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Mire qué cosa, mire ese detalle. Él no estaba interesado en gastarlo o en disfrutarlo con su familia, sino solamente con los suyos. Si usted analiza a los fariseos, eso era lo que ellos hacían. Se juntaban solo los de su clase. Mire que acusa con el padre al hermano y le saca los trapitos al sol, dicen por ahí, ese gastó todo en rameras. Y el versículo 31, me gusta la respuesta del Señor. Y es una respuesta sincera, es una respuesta llena de amor. Y le dice, hijo, mira cómo comienza. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ellos eran los suyos. Esos eran a los que él había venido. Ellos eran los del pacto. Pero ellos eran los suyos que le habían rechazado. El padre entonces trata de razonar con él ahí en el versículo 32. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Para ir terminando. Aquí vemos dos pecadores al extremo en esta historia. Uno está cerca y está lleno de religión. Y otro está lejos de las cosas de Dios. Pero los dos de igual manera están perdidos. Pero el Señor lleva esto al extremo
para que todos aquellos que nos encontramos en medio de estos dos extremos nos haga entender que esta parábola es una de esperanza, de que Dios puede perdonar nuestros pecados, no importando cuál sea. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, la historia ahí termina. Eso es todo de la historia. Pero si usted la lee, ¿verdad que pareciera como que necesita algo? Porque queda la incógnita. ¿Qué pasó con este hermano? ¿Entró o no entró a la fiesta? Dime. No dice la historia. Pero la historia en verdad no termina así. Y me gusta algo que escribió el pastor John MacArthur referente a esto. Y mire cómo lo pone él y dice, el hermano mayor, en vez de entrar a la casa a confesar su hipocresía y regocijarse con el padre porque su hermano había revivido, no lo hace. Y lo que hizo fue lo que verdaderamente encontramos aquí, mejor dicho, lo que hizo fue lo que nos dice la Escritura. Verdaderamente él se enojó. Porque no muchos días después de que se contó esta parábola, dice que el hermano mayor tomó un palo y mató al padre que había hecho esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mató a aquel padre por haberse humillado. Le explico. Dice, porque ellos estaban, dijo que se había arrepentido, no merecía. Ellos estaban enojados con el padre por haberlo perdonado. Y estaban enojados con el padre por haberlos querido persuadir con amor para que entraran a la fiesta. Y no quisieron. Lo rechazaron. Recuerde de que el Padre en la historia es Dios descendiendo, humillándose ¿en quién? En Cristo. Pero lo lindo de todo esto, lo hermoso de todo esto es de que aún con todo, en vez del padre castigar a los dos hijos porque se lo merecían, dice que tomó aquel castigo y dejó que fuera sobre él. Y aquella muerte que se merecían ellos, dice que la tomó allá en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué linda historia, ¿verdad? Ojalá, mis hermanos, mis amigos, si hay una necesidad de salir de estos dos extremos, el Señor todavía está esperando y está dispuesto a llevar esa vergüenza en Él, como lo hizo en la cruz del Calvario.